Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos dándole apertura a la semana, lunes 10 de julio. Bueno, este fin de semana estuvo marcado por muchísima actividad informativa. Por supuesto que lo más relevante fue la liberación en la madrugada del día sábado del dirigente político de Voluntad Popular, pues Leopoldo López. Esto ha traído una cantidad de conjeturas, enfrentamientos en las redes sociales, todo tipo de comentarios, especulaciones. Líderes políticos vinculados al partido Voluntad Popular y la propia esposa han tratado de despejar cualquier tipo de dudas en cuanto a la posible o probable negociación que se haya obtenido, lo cual tampoco es criticable. Es mejor, a pesar de la circunstancia que vivía, estar en su casa bajo arresto domiciliario, dicen así, mejor que estar en esa cárcel militar de Ramo Verde. Pero más allá de ese asunto, que algunos han comentado a través de las redes sociales, lo cierto es que ha habido una serie de comentarios también muy ácidos, ¿no? Comentarios también muy gruesos, muy fuertes, sobre lo que ocurrió con la con el traslado de Leopoldo López, que está condenado a 13 años y 9 meses de prisión, de esa cárcel militar a su casa, ¿no? Allí está, en dos oportunidades, por lo menos es lo que registraban las redes sociales, asomó pues y saludó a las personas que se congregaban en su vivienda, y lo demás fue la intervención ayer en unas declaraciones que ofreció su esposa, Lilian Tintori, para, bueno, entre otras cosas, agradecer a Delcy y Jorge Rodríguez, a pesar de haberle recordado también ella el tema de los derechos humanos, el tema de la liberación de los presos políticos, el tema de la tortura, así lo mencionaba. Bueno, sobre esto recapitularemos y presentaremos evidentemente que información en ese sentido. Pero bueno, allí, palabras más, palabras menos, lo cierto es que se ha generado pues una serie o se han generado una serie de comentarios que seguramente van a tener que multiplicarse y se multiplicarán en los próximos días. Mientras esto pues pasaba, el mismo día sábado hubo concentraciones en diferentes ciudades del país. En la capital de la República se registró una muy importante, donde en principio, por cierto, se habló del tema del trancazo de hoy lunes 10 de julio. Supuesta o presuntamente la Mesa de la Unidad, según el vocerío de Freddy Guevara, había decidido que el trancazo fuera solamente de 2 horas, de 12 a 2, para informar a la gente sobre las actividades y la promoción de la cita o de la consulta popular del próximo domingo 16 de julio. Sin embargo, bueno, hubo algún malestar no solamente en esa concentración de la capital de la República, sino que también en diversas ciudades, pues líderes políticos dijeron que el trancazo se iba a partir de las 10 de la mañana y que iba a ser hasta las 10 de la noche. Maracaibo fue uno de los sitios, una de las ciudades donde, entre otros, Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, dijo que el trancazo iba en los términos previstos inicialmente, y así también se multiplicó el mensaje a través de las redes sociales en otras ciudades del país. Lo cierto, conclusión, anoche Freddy Guevara, como vocero de la Mesa de Unidad, decía que el trancazo sí iba desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esa es la información oficial que se maneja hasta este momento. Mientras estas cosas transcurrían en el espacio opositor, entre la liberación de López, las especulaciones y las conjeturas y las declaraciones de la esposa Lilian Tintori, los oficialistas pues comenzaban su campaña electoral para promover la constituyente, la constituyente gubernamental, sectorial y territorial, cuya cita está planteada para el 30 de julio con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Los opositores ayer, por cierto, también daban algunas orientaciones sobre los sitios y los lugares y la forma como se iba a participar en esta consulta popular del próximo 16 de julio. Bueno, sobre el caso de López, hubo contradicciones en el seno del propio gobierno, se evidenciaron públicamente.
sobre algunos comentarios que a través no solo de redes sociales, sino en declaraciones públicas, hicieron algunos dirigentes, como por ejemplo la señora Iris Varela o el vicepresidente del PSV, el diputado Cabello. Bueno, de eso también tendrán información o han tenido quienes acceden con frecuencia en las redes sociales lo que ellos expresaron sobre esa liberación. Criticaron en algunos casos severamente y en otros casos pues no aceptan la decisión que surgió a través, por cierto, de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, pero donde los factores internacionales, entre ellos el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, jugó un papel allí determinante y fundamental, desde luego con la anuencia de Maduro, que en este caso, pues, aun cuando no ha hecho sino algunas referencias y una solicitud a López a que se trabajara por la paz, no ha dicho más nada. Es probable que se conozcan más cosas en el día de hoy dentro de lo que es esta dinámica informativa. Bueno, decíamos, es el tema más importante junto con estos temas colaterales que se movieron y se manejaron durante la agenda del fin de semana. Bueno, comencemos a recorrer nuestra portada, también los titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a comenzar de inmediato. Bueno, desde luego que tenemos que encabezar como titular la liberación de López y la siguiente información. Lilian Tintori agradeció a Delcy Jorge Rodríguez por el traslado de Leopoldo López a su casa. Por cierto, factores internacionales también se pronunciaron para una libertad plena de Leopoldo López porque recuerden que está condenado. Esto simplemente es el traslado a un arresto, a su casa. Bueno, opositores colmaron la avenida Francisco de Miranda del este de Caracas por los 100 días de protesta. El diputado a la Asamblea Nacional por el PSV, Germán Ferrer, expresó su rechazo a la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno y lo considera una imposición de Nicolás Maduro. Bueno, nos vamos al tema internacional. Protestas durante la cumbre del G20 en Hamburgo deja a más de 500 policías heridos. Conversaremos en el espacio de la entrevista en el día de hoy con el analista, pero a la par psicólogo social, Ángel Oropesa. Y cerraremos con arte y espectáculos. Se recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Bueno, vamos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el resumen siempre que presentamos de la semana que nos precede, también las informaciones de último momento, ¿no? Y luego, bueno, la información del tiempo y del tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buenos días. Buen día, caballeros. Bueno, comenzamos con un lunes que promete ser un poco complicado, sí. ¿no? Hay muchas cosas allí que despejar en dudas, digo por lo que corrió como rumor y comentarios por redes sociales, y bueno, tratar de precisar las cosas, ¿no? Algunos criticaban que si hubo negociación, no hubo negociación. Bueno, en la política se negocian, evidentemente. El que no reconozca esto, entonces, ahora, ¿en qué términos se logró la liberación de López? Si fue una decisión individual del gobierno, ¿qué motivó y llevó al gobierno a liberar? No a liberar, corrijo, hay un error que siempre se pega. Llevar a López desde la cárcel a su arresto en su casa. Él sigue condenado a 13 años y 9 meses de prisión. Ofrecer una medida sustitutiva sí, de libertad, es el término. Término técnico jurídico. Doctor Salmerón, es así, usted lo ha dicho. El término técnico jurídico. Así de es. casa por cárcel. De casa por cárcel. Y lo que decías del diálogo, bueno, es así, para eso surgieron los organismos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, si no la gente pues se mata. Hay que negociar. Bueno, se sigue matando. Se siguen, lamentablemente, sí señor. Lo que llama la atención es que estas reuniones en algún momento fueron negadas y posteriormente pues sí son admitidas cuando se da estas declaraciones que han estado como trending topic prácticamente durante todo el día de ayer, gran parte de la noche y también en el día de hoy permanecen allí. En algunos casos con mucha Twitter, crueldad, ¿no? Sí, claro, hay cantidad de conjeturas que se están sacando. Sin embargo, bueno, serán los voceros de ambas partes los que se encargarán de aclarar si es que en algún momento se puede aclarar esta situación. Por lo pronto revisamos nuevamente la cuenta en Twitter del diputado Freddy Guevara y allí se mantiene desde hace 9 horas el llamado a tranca nacional desde las 10 de la mañana hasta las 8
de la noche. Entonces, bueno, sin duda habrá que tomar las previsiones necesarias del caso, porque en otras ocasiones, cuando ha sido de 2 horas o de 4 horas, esto ha traído un problema de movilidad bastante fuerte en la ciudad. Sí. Y en este caso, que se extiende hasta las 8, pues bueno, probablemente no sea fácil el transitar por la ciudad de Caracas. Ya veremos cómo responden también las autoridades a este llamado que hace la Mesa de la Unidad Democrática. Por cierto que hubo mucha información cruzada en torno al horario de este llamado a trancazo. Primero se decía que era de 12 a 2 y luego finalmente, pues en la noche, ya Freddy Guevara aclaró que era de 10 de la mañana a 8 de la noche. Sí, lo que pedía la gente en las concentraciones, por lo menos la de la capital de la República, más, como decíamos antes, en diversas ciudades, factores políticos invitaron a que se mantuviera la decisión inicial, que era de 10 a 10. Total, será de 10 a 8. Ya veremos. Bueno, comenzamos con lo otro. La revisión de la prensa nacional de inmediato. Iniciamos con la portada del diario El Nacional. Titular principal: 40 segundos tomará votar en la consulta del 16 de julio. Con 1.933 puntos en todo el país, 220 en ciudades del exterior, la Mesa de la Unidad Democrática tiene lista la logística para la jornada que se realizará el próximo domingo. Esto lo aseguró el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. Bueno, tema que venimos compartiendo con todos ustedes. Declaraciones de Lilian Tintori. No hubo negociación para que Leopoldo esté en casa. Informó que Leopoldo López fue trasladado desde la cárcel de Ramo Verde por funcionarios del SEBIN, acompañados de Delcy y Jorge Rodríguez, a quienes agradeció por la medida. Más abajo, nacionalizar empresas mixtas sería un suicidio para PDVSA. Esto lo dice el experto petrolero Francisco Monaldi, quien sostiene que la propuesta hecha por candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente como Germán Escarrá podría terminar de acabar con la producción de crudo. Ahora revisemos qué nos trae el Universal en su primera plana de hoy lunes 10 de julio de 2017. Arranca la campaña por la constituyente en varios estados del país. ¿Qué dice el sumario? Informaron sobre la instalación de 13.600 puntos tricolor para impulsar el voto y el encuentro con candidatos. Otro titular: consulta popular de la oposición espera reunir 1.2 millones de electores. Dirigentes aseguran que no han participado en ninguna negociación y que solo se preparan para la jornada del 16 de julio. También destaca esta primera plana en otro tema. Plantean para el país esquema cambiario similar al de Ecuador. Vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. Hacen un resumen de lo ocurrido durante el fin de semana. Plebiscito y más calle agarran full fuerza en la Mesa de la Unidad Democrática. La oposición comienza una semana decisiva hacia la consulta del 16, que ayer recibió el respaldo del llamado chavismo disidente, cuyas ideas serán escuchadas. Durante el acto por los 100 días de protesta, la concurrencia exigió que las manifestaciones no se enfríen. Se acordó que para hoy el trancazo va desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. También se reseña actividad gubernamental, y es que el gobierno arrancó la campaña por la Asamblea Nacional Constituyente. El alto mando del Partido Socialista Unido de Venezuela y las caras más conocidas del oficialismo encabezaron los actos en diversas ciudades. Diario Vea, que nos trae el día de hoy en su primera plana, el tema electoral también destaca. Arrancó campaña electoral de la Constituyente. Allí tienen gran fotografía donde aparece la primera dama Cilia Flores. Con el inicio este domingo de la campaña electoral de cara a la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, en distintos estados del país se desarrollaron concentraciones y movilizaciones del pueblo revolucionario. En Caracas la actividad se efectuó en el centro de la ciudad, en la esquina de San Francisco, donde el pueblo bolivariano dijo presente. También destaca esta primera plana Rodríguez, se refieren a la ex canciller Delcy Rodríguez. Se impondrá el gran diálogo por la paz. La candidata constituyentista Delcy Rodríguez aseguró ayer que la elección para la Asamblea Nacional Constituyente marcará un hito en la política del país porque se impondrá el gran diálogo por la paz. La portada del diario Últimas Noticias también tiene como titular principal el inicio de la campaña hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Arrancó feliz, señala la misma. Más de 6.000 candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente participaron de los actos. Jorge Rodríguez exhortó a no descansar en la elaboración de la maquinaria porque es la lucha por la paz. Cilia Flores dijo que este es el mecanismo
para destrancar el juego. También se reseñan las declaraciones dadas por Lilian Tintori. Ella está, según este periódico, dispuesta a buscar salida conjunta a la crisis. Se reveló que en el traslado de Leopoldo López estuvieron Delcy y Jorge Rodríguez, a quienes expresó esta disposición. Ahora veamos qué nos trae el diario Meridiano en su portada de hoy. No creen pava. ¿A quién se refieren? Pues a José Altuve, quien disparó jonrón 13. El camarero de los Astros se escapó en la cima de los bateadores de la Americana al sonar de 4-3 con 3 fletadas. En la paliza 19-1 sobre Toronto. Fue su quinto encuentro seguido con un trío de imparables y está a un juego de igualar el tope de esta racha en Grandes Ligas. Bueno, nos toca hacer una primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso vamos a revisar los diarios de circulación regional. Y también los internacionales, además el estado del tiempo, cómo avanza el tránsito en todo el país, así que usted no se mueva, sigan. Ya venimos. Bueno, vamos a iniciar la revisión de los diarios de circulación regional en el estado Anzoátegui con la portada del diario El Tiempo. Tras 100 días de protesta, la Mesa de la Unidad se enfoca en el plebiscito. También hay información en regional. Inseguridad limita el trabajo de pescadores de la zona norte. Ahora avanzamos con el diario Los Andes del Vigía. Ellos titulan con un tema bien local que además acompañan con fotografía. Entre latas esperan por viviendas. La portada del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo, reseña también esta información que tiene que ver con el tema político. Plebiscito y Asamblea Nacional Constituyente se medirán en la calle. El Clarín del estado Aragua, ellos destacan el tema electoral, partida a la constituyente. Tienen allí la fotografía y en un tema local, sectores de la Chapa piden una manito a las autoridades. Panorama del estado Zulia titula de la siguiente forma: trancazo divide a la oposición. Tras 8 horas de ir y venir, la Mesa de la Unidad Democrática acordó 10 horas de protesta y más abajo arrancó la campaña constituyente con movilizaciones ayer en distintos estados del país. La Verdad circula en el estado Vargas, destaca, proyectan participación de 80.000 electores para el 16. Y en un tema más local, 200 taxistas abandonaron servicio en el aeropuerto. Vamos a revisar ahora, amigos, las informaciones más resaltantes que fueron noticia la semana que acaba de concluir. Allí lo tienen. En este momento, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la OTAN, convida a la Unión Europea para arreciar con el bloqueo contra nuestra amada patria. Nosotros, los soldados de Venezuela, estamos listos y dispuestos a defender con nuestras vidas, como reza nuestro juramento, para seguir sosteniendo la libertad, el honor y la memoria de Bolívar. Que el salario mínimo y las pensiones que se pagan del salario mínimo, más el 30% extra del bono de guerra económica, aumenta un 50% y a partir del 1 de julio, que está en curso, llegará a 97.531 bolívares. Y el cestatique llegará a 153.000 bolívares. El ingreso mínimo legal de los trabajadores estará en 250.531 bolívares.
Bueno, y después de este recorrido en imágenes de las noticias más impactantes de la semana que acaba de culminar, nos vamos a revisar la prensa internacional. Comenzamos con La Nación de Argentina. Titulan: se complica el frente judicial de Cristina Kirchner con otra posible indagatoria. Seguimos en América con la portada del diario El Comercio que circula en Perú. Información lamentable, caída mortal en el Rímac. Al menos 9 muertos y 40 personas heridas. Es el resultado de un accidente que ocurrió cuando el vehículo descendía por el Cerro San Cristóbal y se precipitó por una ladera. En el interior de este autobús viajaban personas de la tercera edad y niños. La prensa de Honduras se titula con fotografía además de un tema súper interesante. Descubren nuevas sepulturas mayas y el antetítulo: relevante hallazgo en Copán. La portada del diario ABC de España refleja lo que fue la protesta de la oposición el día de ayer. Muestra una gráfica de Lilian Tintori con un cartel: liberen a todos los presos políticos. Vamos a revisar ahora otras notas internacionales. Encapuchados robaron a un grupo de 20 turistas. Esto frente a su hotel cerca del aeropuerto de París, el Charles de Gaulle, al norte de la capital francesa. La información la dieron a conocer este lunes a la agencia AFP fuentes cercanas a esta investigación. También nos informan que decenas de bomberos fueron necesarios para sofocar este lunes un incendio en un edificio del mercado londinense Camden Look, gran atracción turística. La información la dio a conocer la Brigada de Incendios de Londres. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Lloviznas dispersas sobre Aragua, Carabobo, Yaracuy, este de Falcón, Táchira, Mérida y Trujillo. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 30 grados centígrados. Maracay parcialmente nublada, mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Valencia parcialmente nublada, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 32. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, usted ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, comenzamos la revisión de la situación del tránsito en la vía que conduce desde Guatire y Guarenas hacia la ciudad de Caracas, y nos dicen que la Gran Mariscal de Ayacucho, Parque Caiza, 70 kilómetros por hora, buena circulación entonces en la vía para las 6:15 minutos de la mañana. También nos señalan lo siguiente: posible en vehículos sobre la defensa del viaducto La Cabrera, sentido Maracay hacia la ciudad de Valencia. Atención a las autoridades con esto. Esta imagen corresponde a ya la Cota 1000 en la altura de Terrazas del Ávila, 70 kilómetros por hora a las 6:24 minutos de la mañana. También buena circulación entonces en la zona. Bueno, con esta información ya finalizamos lo que es el reporte del tránsito por el día de hoy. Bueno, habrá un apreciable ausentismo laboral, sin duda alguna. Probablemente. Sí. Es lo que se puede pronosticar fácilmente por la actividad política que va a desarrollarse a partir de las 10 de la mañana en la formalidad del horario. Bueno, resumamos entonces algunos titulares de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Por supuesto, todo lo que es el tema fundamental del fin de semana, el que ocupó mayor espacio y de cobertura informativa, como fue pues el traslado de Leopoldo López de la cárcel militar de Ramo Verde a su casa. Permanece bajo condena con arresto domiciliario allí. Todo lo que ocurrió también el día sábado con las movilizaciones opositoras, lo expresado por la esposa de Leopoldo López, también lo que dijeron líderes políticos vinculados a su partido con este traslado y bueno, y algo de las conjeturas que se han venido manejando alrededor de ello. Bueno, los oficialistas arrancaron ayer su campaña constituyente para la cita electoral que han convocado para el 30 de julio. Por su parte, factores de la oposición también ofrecieron una rueda de prensa para informar detalles de la consulta popular que le dan carácter plebiscitario en algunos casos para el día domingo 16 de julio. También tendremos información internacional en este sentido, algo de lo que ha ocurrido en Hamburgo, en la reunión del grupo de los 20. Para el análisis político estaremos conversando en el espacio de la entrevista con el psicólogo social Ángel Oropesa, y al culminar siempre tenemos el segmento de arte y espectáculos.
Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Feliz comienzo de semana. Les saluda Héctor Matos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa. Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, de la comunidad de sordos, que siempre está en sintonía del noticiero. Comenzamos con los detalles de las informaciones. La medida sustitutiva de libertad para el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, fue una decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así lo informó la esposa del dirigente, Lilian Tintori, quien además aseguró que no sostuvieron negociaciones. No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa. Repito, fue una medida porque a Leopoldo lo torturaban en la cárcel militar de Ramo Verde. No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa. Fue una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro. No se negocia la libertad, no se negocian los derechos humanos. No se negocia la dignidad, jamás. Tintori destacó que el líder opositor se reunió en varias oportunidades con la ex canciller Delcy Rodríguez, el alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez, y con quien considera es quien impulsó la medida, el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Aseguró que los hermanos Rodríguez acompañaron al dirigente opositor hasta su vivienda el día de la decisión de la sala plena. Le di las gracias a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, estaban ahí presentes. Y les dije que no puede existir más tortura en Venezuela, que no deben existir presos políticos en Venezuela y que si tenemos que trabajar en conjunto para lograr entendernos, lograr concordia y lograr una solución inmediata a la crisis que vive Venezuela, cuentan conmigo. Sobre la salud del dirigente, aseguró que presenta problemas en su vista y que perdió más de 6 kilos en las últimas semanas en Ramo Verde. Considera que la medida de casa por cárcel es un logro de todos los ciudadanos en la calle. La oposición se reunirá con exfuncionarios críticos al gobierno nacional para afinar detalles en cuanto a las preguntas del plebiscito del próximo 16 de julio. Así lo informó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, durante la concentración por los 100 días de protestas antigubernamentales en Venezuela. Sin embargo, considera que las 3 interrogantes son necesarias. El domingo 16 se va a formalizar y dejar constancia nacional e internacional que la gran mayoría del pueblo no es que no solamente no aprobamos, es que es algo activo. Rechazamos y desconocemos ese llamado a la constituyente porque el pueblo no lo aprobó, que el mandato que va a surgir a partir del 16 de julio con la segunda pregunta es para 2 temas muy concretos, que la única constitución que van a obedecer es la del 99, pero también que deben respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Guevara cree que es necesaria la unión de todos los sectores para hacer respetar los resultados que arroje la consulta popular del venidero 16 de julio. El llamado que hemos hecho no es solamente al 16 de julio a ir y participar en este acto de decisión soberana. Y para dejarlo clarito, la diferencia de esa etapa a lo que hemos hecho hasta ahora es que ahora será en todos lados, en todas las calles, en todos los días, en todo momento, hasta que se restituya la democracia en Venezuela. Al finalizar la concentración, algunos encapuchados decidieron tomar la autopista Francisco Fajardo a la altura del Rosal. Sin embargo, la Guardia Nacional con perdigones y bombas lacrimógenas no lo permitió. La Policía Nacional Bolivariana igualmente actuó, haciendo que los manifestantes se retiraran del lugar. Para este lunes, la Mesa de la Unidad Democrática convocó un trancazo desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde con la finalidad de informarle a los ciudadanos todos los detalles del proceso convocado para el 16 de julio. Harley Monseguilemón, Televen. La oposición y el oficialismo se preparan para sus actividades de consulta popular convocadas para el próximo domingo 16 de julio. El sector oficial va a realizar el simulacro para el proceso constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro, mientras que la Mesa de la Unidad llevará a cabo un plebiscito para consultar a los ciudadanos si rechazan o aprueban la instalación de este mecanismo. Este domingo 9 de julio se inició la campaña electoral a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Nicolás Maduro cedió su espacio dominical para que los candidatos de este proceso dieran a conocer sus propuestas. En varios estados del país, líderes del oficialismo acompañaron a sus representantes sectoriales y territoriales
y conformaron los comandos de campaña de cara a las elecciones del 30 de julio. En el estado Monagas, el diputado Diosdado Cabello insistió en su propuesta de inhabilitar políticamente a quienes llamen a la violencia y desconozcan el proceso, y además condenó la consulta popular promovida por la oposición para el 16 de julio. Y dice que ahora van a hacer una cosa que llama plebiscito el 16 de julio. Eso no existe en la Constitución, no existe en ninguna ley, no hay ninguna figura que lo ampare. Debe haber en esa Asamblea Nacional Constituyente una comisión de la verdad que se encargue de investigar caso por caso aquellos donde se ha incurrido en violación de la Constitución. Y que aquellos que hoy llaman a la violencia, que hoy llaman a trancar Venezuela, esa Asamblea Nacional Constituyente los inhabilite de ejercer cualquier cargo político público. Por su parte, la Mesa de la Unidad informó que contará con 1.933 puntos en todo el país para el plebiscito y aseguraron que ya cuentan con el material aprobado por la Asamblea Nacional en todos los estados del país. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, comentó que los centros de votación elegidos no son los convencionales y explicó que son espacios comunes de los ciudadanos. No son los centros de votaciones tradicionales, estos son un proceso ciudadano donde son otros espacios y puntos soberanos donde usted debe dirigirse. Algunos de ellos es en la parte afuera de los templos, otros son canchas, otros son plazas, son distintos sitios dependiendo del municipio y de la parroquia. Los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática aseguraron que los centros electorales estarán abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde o hasta que hayan personas en las colas. Informaron también que el proceso contará con un cuaderno electoral donde los ciudadanos deberán plasmar sus datos y luego de que obtengan los resultados, los mismos serán destruidos por la Mesa de la Unidad. Los venezolanos podrán consultar los centros de votación en cada parroquia, municipio y estado del país a través de la página web de la coalición opositora unidadvenezuela.org y a través de la Asamblea Nacional. El diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, Germán Ferrer, expresó su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente por considerarla una imposición del presidente Nicolás Maduro. Aseguró que con esta convocatoria el gobierno busca perpetrarse en el poder. Que lo que se está planteando evidentemente que es el trasfondo es otro. Que ¿cuál es? Para mí es perpetuar en el poder un equipo, un grupo, que no es el país de personas, bueno, que ha demostrado que es incapaz de resolver los problemas fundamentales del país, porque esto a mí me parece que es una situación amañada, es deshonesta, una constituyente que no tiene temporalidad, no se sabe cuándo vamos a tener el fin de esa constituyente. Considero que se está engañando al pueblo, lamentablemente, con unas propuestas que no obedecen verdaderamente al espíritu de lo que tiene que cumplir una constituyente. El diputado del Gran Polo Patriótico también aseguró que en Venezuela no existe Estado de Derecho ni independencia de poderes. Al mismo tiempo recalcó que solo la Asamblea Nacional está facultada para destituir a la fiscal general. La ex canciller de la República y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que con este mecanismo impulsado por el gobierno se abre la oportunidad de defender la soberanía de Venezuela. Nuevamente, con la constituyente se abre la posibilidad, gracias al comandante Chávez, gracias al presidente Maduro, de defender la soberanía de Venezuela, que es transversal a todos los temas de la constituyente, porque debemos recordar que la soberanía indica la capacidad y el derecho que tiene un pueblo para definir y decidir su destino sin poder superior que lo condicione, sin poder superior que lo mandate. El único mandatario del destino de un país, de un Estado-nación, es el pueblo, donde reside su soberanía. La candidata constituyentista aseguró que el modelo socialista implantado por el gobierno bolivariano es el que más igualdad ha propiciado a los venezolanos en la historia del país. Los reiterados aumentos del salario mínimo en el país son una clara señal de pobreza. Así lo expresó el presidente con Industria, Juan Pablo Lalquiaga, quien también afirmó que el modelo económico del gobierno basado en las expropiaciones y los controles fracasó. El hecho de que se suba el salario mínimo tantas veces, y se ha subido no solamente 3 veces este año, sino se subió una cantidad importante de veces el año pasado, es una demostración clara del empobrecimiento por el cual el país viene pasando. Uno puede entender de que el salario mínimo de hoy
compra una fracción en términos de bienes de lo que compraba un salario mínimo del año 2012. Entonces, el problema no es la Constitución, el problema es el sesgo ideológico y la incompetencia de aquellos que han estado administrando la economía. Por eso a Venezuela lo que le hace falta es tener cambio de autoridades como para poder tener un nuevo modelo y nuevas políticas. Ollarquiaga manifestó que la estatización de la inversión privada que han sufrido algunas empresas asumidas por el gobierno solo ha traído retraso y menos producción. Amigos, protestas durante cumbre del G20 dejan más de 500 policías heridos. Al regreso de lo más destacado del panorama internacional, ya venimos. El presidente colombiano Juan Manuel Santos respondió a las declaraciones de su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Aseguró que no le preocupan sus insultos, pero rechazó que los comentarios ofendieran a su pueblo. El mandatario colombiano se refirió a la medida de casa por cárcel del líder opositor Leopoldo López como un avance en la situación de Venezuela. Sin embargo, aseguró que se debe buscar una solución negociada y pacífica a los problemas de nuestro país. Tras la medida de casa por cárcel otorgada al dirigente opositor Leopoldo López, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, manifestó su alegría al ver a López reunido con su familia. Aseguró que los demás presos políticos en Venezuela también merecen su libertad. También la Unión Europea se pronunció a favor de la medida de arresto domiciliario otorgada a Leopoldo López y calificó este hecho como un paso en la buena dirección. Además, recordó la urgencia de una solución política negociada para sacar al país de la crisis que afecta gravemente a la población. Al menos 500 efectivos policiales resultaron heridos durante la cumbre del G20 en Hamburgo, tras los disturbios que se registraron durante la madrugada de este domingo. La policía informó que tras la clausura de la cumbre del G20 en la ciudad alemana, se produjeron enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes armados con botellas, quienes vandalizaron e incendiaron varios vehículos estacionados en las calles. Las fuerzas de seguridad lograron dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos. Un alto al fuego en el sureste de Siria será activado este lunes, según informó el asesor militar del gobierno de Estados Unidos, Herbert Raymond McMaster. La medida fue anunciada luego que se estableció un pacto con Rusia y Jordania en el marco de la cumbre del G20. McMaster no precisó los detalles, pero reveló que Donald Trump intentó establecer zonas de seguridad con Alemania, Reino Unido y Turquía. De 2 disparos fue asesinado un trabajador de la Alcaldía Mayor. Al regreso los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Bien amigos, continuamos con más información. A juicio de la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, la medida tomada por el Tribunal Supremo de Justicia de ofrecerle una medida sustitutiva de casa por cárcel al dirigente político Leopoldo López obedece a una decisión del gobierno nacional que busca neutralizar las labores del Ministerio Público. Los dirigentes oficialistas que estuvieron presentes durante la Asamblea de Ciudadanos que fue realizada este domingo en Santa Rosa de Lima fueron los parlamentarios Germán Ferrer y Eustoquio Contreras, el dirigente político Nickmer Evans y Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo. Desde allí expresaron su llamado al gobierno nacional a no subestimar a la ciudadanía venezolana, como a su juicio lo han hecho con las últimas acciones. Ayer se acusaba a la fiscal general, se le atribuía la responsabilidad completa del encarcelamiento del dirigente político Leopoldo López. Expresarse en esos términos es subestimar la sabiduría de nuestro pueblo, porque ustedes conocen el entramado de la justicia. Y ahora pretender que el pueblo diga que eso fue una decisión unilateral de una sola persona es por lo menos subestimar la inteligencia del pueblo. Bueno, aprovechar el tiempo luego de esta cadena de radio y televisión. Bueno,
Bienvenido, profesor Ángel Oropesa, psicólogo social, analista del entorno político. Bueno, entremos en detalles. En la agenda hay muchos temas, Ángel, pero está lo del 16, que es importante. Pero por lo pronto, como el tema de jerarquía es lo de Leopoldo López y se han tejido tantas conjeturas y especulaciones, me gustaría que comenzáramos por allí. Sí, no, buenos días, Carlos, ¿cómo estás? No, lo de Leopoldo fue, y lo hemos dicho, producto de la lucha de todo un pueblo de mucho tiempo. Además, tenemos 100 días en esta etapa final de lucha. Fue producto también de la presión internacional. Creo que fue una combinación inteligente de ambas cosas, la presión de la gente sobre el gobierno y la presión internacional. Y al final se dio lo que ocurrió, que por supuesto no es liberación plena, no es que esté libre, cambió el sitio de reclusión, pero al menos un avance. Entonces lo entendemos exactamente así, y así lo entiende el gobierno. El gobierno no pudo soportar la presión de calle e internacional y fue lo que ocurrió. No hay conjeturas, por supuesto que la gente es libre de establecer la hipótesis que mejor considere, pero aquí no hay conjeturas, es una cosa muy clara. Leopoldo fue liberado por una decisión del propio gobierno, quien, insisto, no soportó la presión que va a continuar además, porque Leopoldo es uno de casi 500 presos que permanecen todavía en las cárceles. Y Leopoldo sigue en la cárcel, otra vez, sigue en la cárcel, pero en sitio de reclusión distinto. Esto no se va a detener, es un avance, es una noticia, por supuesto, buena para su familia, para él, para sus hijos, pero es más que detener la lucha, lo que hace es un estímulo, un aliciente para que esto se continúe. Ahora, en ese sentido, la lucha, actividades planteadas, hay una agenda, se modificó el perfil y una orientación que estaba pautada en principio para determinado horario, se modificó, pero luego por presión, por presencia en mítines o también por decisión de factores políticos, se volvió, en cuanto a la actividad de hoy, del llamado trancazo, trancón, como quiera llamarse. Sí, hoy un trancazo, al final se va a hacer de 10 de la mañana a 8 de la noche. Por supuesto, hasta última hora había ciertas discrepancias. Recordemos que la unidad es muy dinámica, es muy viva, y además es muy heterogénea. Y si bien hay, por supuesto, pareceres que a veces son distintos, el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo es cómo salir de esta tragedia, cómo acompañar al pueblo a superar esto. Y en eso no hay ninguna diferencia. La gente a veces se queda o le sube el volumen o le pone el foco a lo que nos desune, que son muy pocas cosas, y olvida la gran unidad que significa la unidad de propósito, de objetivos y de estrategia. Lo importante es que el trancón de hoy sea un trancón, primero, para protestar contra el gobierno, pero segundo, para preparar anímica y actitudinalmente a la gente en lo que es el 16 de julio. Que otra vez, también ha habido muchas conjeturas sobre eso. El 16 de julio, Carlos, como tú bien lo sabes, es la respuesta a una solicitud de sectores sociales muy diversos, realmente una cosa muy plural, que le pidieron a la Mesa de la Unidad y a la Asamblea Nacional que activa el artículo 70 de la Constitución. El artículo 70, porque incluso hay gente como el señor Cabello, pues pareciera que no es ningún dechado de inteligencia, no se conoce ni siquiera la Constitución. La consulta popular es una modalidad de participación popular prevista en la Constitución. Desde ese punto de vista es perfectamente vinculante y legítima. Es una consulta popular que busca tres objetivos. Primero, ejercer así de la mayor presión social, Carlos, que conozca la historia venezolana, sobre un gobierno ilegítimo, convocando bajo una bandera común, que es la defensa de la patria amenazada, a todos los sectores, más allá de su distingo de ideología política o de militancia partidista. Esto es una lucha realmente que arropa a todo el país. Lo segundo es lanzar un mensaje muy contundente a quien lo quiera oír, poderes fácticos que apoyen al gobierno, mundo, países de la comunidad internacional, de cuál es la decisión del pueblo venezolano. El mensaje es, en la Constitución que tenemos, que es el pacto social que nos hemos dado, cabemos todos. En el invento de Maduro cabe él y de casualidad. Pero lo tercero es que tú vas a buscar el domingo una legitimación lo más amplia, diversa, rotunda posible para lo que viene después. Eso es importante, vamos a detenernos allí. Sí. ¿Qué es lo que viene después? Están hablando algunos dirigentes políticos vinculados a la MUD de a partir del domingo viene la hora cero. Bueno, eso dependerá desde luego. Entonces, se augura, se pronostica una participación, de acuerdo a algunas investigaciones de opinión pública significativa, en algunos casos abrumadora, pero después de allí, después de esa votación, después de ese volumen de personas que se incorpora el día domingo a ese acto electoral, ¿qué pasa? En el documento que leímos toda la dirigencia de la unidad con los sectores sociales el lunes pasado en el Teatro de Chacao, hay un exhorto, una conminación al gobierno, diciéndole, date cuenta que fracasaste como gobierno, date cuenta que el pueblo rechaza este invento constituyente, date cuenta de la cantidad de sangre y de muertos que pesa sobre este invento que tú acabas de hacer para perpetuarte en el poder. Te damos chance, te invitamos a que retires esto. Es una propuesta, una invitación a que el gobierno rectifique, si eso es posible, pero uno nunca puede perder la esperanza, a que retire eso. Pero se le dice,
es el pueblo quien lo demanda. Y si tú insistes en esta terquedad que nos está costando cantidad de vidas, el pueblo te lo va a cobrar. Pasar a la siguiente etapa, que es una etapa de intensificación de la lucha de calle, de masificación de la protesta, requería, en caso que el gobierno no rectifique de nuevo, requería una legitimación otra vez lo más diversa, lo más rotunda, lo más plural posible. Y eso es lo que buscamos el 16. Esta es una cosa de tal dimensión, Carlos, de tal tamaño, lo que viene después, que no podía presentarse solo como una decisión de la dirigencia opositora. Tiene que ser una cosa respaldada por todo el país. El país lo que va a decir el domingo es la respuesta a 3 preguntas. Una, si rechaza este invento constituyente por no haber sido consultado previamente con el pueblo. Es importante, esa es la razón por la que se rechaza. Lo segundo es un exhorto a la Fuerza Armada Nacional y a los poderes públicos en general, funcionarios públicos en general, a que reconozca como única constitución posible la del 99 y acepte las decisiones de la Asamblea Nacional. Y la tercera es invitar entonces a aceptar, a respaldar, a comprometerse en la renovación de los poderes públicos, la realización de elecciones libres y transparentes y en la instauración de un gobierno de unión nacional para sacar el país de la crisis. Esperamos que la gente diga sí a las 3 preguntas y otra vez, si la gente da el sí y el gobierno insiste con su terquedad, lo que nos esperamos o lo que prevemos para después del 16 es una escalada, lo que llamamos la hora cero. Y la hora cero no es otra cosa que si tenemos que llegar allá, es todo el país, todas las actividades, todo el mundo en todos los rincones, parar el país, porque otra vez, tú no puedes entregar tu patria impunemente, te quieren robar tu país. Hay algo importante, ¿cómo puede impactar? Entramos en un ejercicio también de hipotético, de conjeturas. El resultado, y si es contundente como algunos visualizan, del 16 de cara a lo que será esa exhortación que convoca el gobierno para el día 30. En dictaduras no hay garantías de ningún tipo. O sea, garantía de ¿Lo éxito. debilita la consulta del gobierno? Sí, muchos auguran que sí. El gobierno le tiene mucho miedo a esto. Tanto miedo que inventó entonces una cosa que al final les va a ser, digamos, cuchillo para su garganta. Que es entonces esta simulacro del 30 de julio, el mismo 16, lo que va a significar más gente en la calle. Que va a significar que los empleados públicos tengan que salir a la calle y puedan meterse entonces en los puntos soberanos con nosotros para manifestar su opinión. Tiene mucho miedo porque sabe que es lograr lo que ellos no pueden. Es un respaldo popular a una propuesta. No tienen ni la 10ª parte de lo que tenemos nosotros el 16 de julio. Pero otra vez, garantía de éxito de esto no la hay, porque estamos en una dictadura. Ahora, si no hacemos esto, tenemos la garantía plena de que nos roban el país. O sea, son el tipo de cosas que tienes que hacer y tienes que estar montado sobre el caballo todos los días. Y esto es una lucha que va a continuar. Y la conciencia colectiva y el sentido de la responsabilidad que lo tiene la gente de participar en eso. Yo creo que es evidente que el país ha cambiado. El país, lo hemos dicho durante mucho tiempo, Carlos, y yo lo hemos hablado mucho, para conquistar el poder, primero tienes que conquistar el país. Eso ya se logró. El país cambió, el país actitudinalmente, mentalmente cambió. Lo que falta ahora es coronar ese cambio con el cambio de gobierno. Bueno, Ángel, muchas gracias por haber compartido, haber dado detalles y precisiones sobre lo que va a ser este camino que se extiende hasta el día 16 y se verá después. Y mucho más allá. Bueno, gracias Ángel Oropesa, amigos. Hacemos una pausa, al retorno tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola Venezuela, muy buenos días, bienvenidos a Lo Actual. Hoy tengo el gusto de acompañarlos en este espacio con las mejores noticias del arte y el espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta con un tweet a nuestras cuentas @loactual y también me pueden conseguir en mi cuenta personal @soyadrianapena. Vamos a empezar entonces con las informaciones del entretenimiento, contándoles que este fin de semana Erika Schwartzgruber le dio el sí a su esposo. La actriz dio a conocer la noticia a través de su cuenta en Instagram, donde compartió varias imágenes de la celebración. En una de ellas se puede ver a los novios sosteniendo la bandera de nuestro país y dejando elevar varios globos tricolor, acompañada del mensaje "y así pedimos nuestro deseo de boda, Venezuela libre". La unión se llevó a cabo en San Antonio de los Altos, en medio de una ceremonia íntima entre amigos y familiares. Recordemos que el matrimonio del artista se había postergado luego de una polémica en la que se vio envuelta la actriz el pasado mes de marzo.
Y continuamos hablando de artistas latinos, pues una modelo italiana asegura tener una relación con Marc Anthony. Rafaela Modugno, con quien se le vinculó al artista en semanas anteriores, ofreció una entrevista a una revista en la que confesó que sí sostiene un romance con el cantante. Destacó que se encuentran en la etapa inicial de la relación y que se están conociendo, aunque espera que tengan algo duradero. Los rumores sobre la nueva conquista del boricua comenzaron el pasado mes de mayo, cuando este publicó una fotografía junto a Modugno en su cuenta de Instagram. Sin embargo, Marc no ha querido ofrecer declaraciones al respecto. Y bueno, vamos a cambiar de tema, y es que uno de los hijos del fallecido cantante Juan Gabriel solicitó la impugnación de su testamento. Joao Aguilera, quien hasta hace poco fuese uno de los hijos secretos del cantante, fue quien interpuso la demanda ante un tribunal en México, pues según lo que explicó su abogado, el documento que declara como heredero universal a Iván Aguilera contiene varias irregularidades que lo invalidan. Entre ellas, la manera en la que es identificado el Divo de Juárez, un error en el nombre de su madre y que el notario no se encargara de confirmar la buena salud mental del artista. Por su parte, el próximo paso legal es una reunión de conciliación entre las partes. Y para finalizar, les contamos que Sofía Vergara sorprendió con un nuevo cambio de look. La actriz compartió una fotografía de su nuevo corte de cabello a través de su cuenta en Instagram. En la misma se puede ver luciendo una cabellera un poco más corta, con pollina y con una tonalidad más clara, aunque conservando ese color castaño que la caracteriza. La imagen generó una ola de comentarios positivos por su parte de seguidores, quienes se encargaron de resaltar las cualidades de la colombiana. Asimismo, parece estar Sofía viviendo uno de los mejores momentos de su vida junto a su esposo Joey Manganiello, y lo demuestra así en sus redes sociales. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen, así que el pase es contigo, Carlos. Bien, gracias. Y bueno, y bienvenida, ¿no?, a Arte y Espectáculos en Lo Actual. Adriana. Acá al noticiero Primera Emisión. Gracias, gracias. Encantada de acompañarnos. Muy bien, chévere, ya te veremos todos los días entonces. Mira, Carlos, tenemos información de última hora de la cuenta de Polisucre, ¿no? Sí, bueno, está bien nutrida, ¿no?, esta información de Polisucre. En primera instancia, ellos informan de que ya se están dando algunas trancas de avenidas y también que resultó herido un antisocial tras enfrentar a Polisucre acá muy cerca de la sede de nuestro canal en Horizonte. Esto ocurrió hace apenas minutos. Eran dos antisociales que estaban intentando robar una motocicleta y fueron enfrentados por Polisucre. Uno está herido y uno se dio a la fuga. Muy bien, bueno, despedida entonces. Así es. Será hasta mañana. Hasta mañana, amigos. Cuídense. Buen día.